Nunca olvidaré el día en que maté a Francisco Franco. Fue una fecha para no olvidar, ciertamente. Que yo, César Velasco, subinspector de la Brigada Político-Social de Barcelona, fuese la persona que apretara en un momento histórico el gatillo de mi arma reglamentaria, asesinando a sangre fría nada menos que al propio generalísimo, no es, por cierto, algo que resulte sencillo de apartar de la memoria. Y yo aún no he podido olvidarlo. Las oscuras nostalgias de Curtis Garland, autor que murió un poquito menos, nuestro más importante autor de bolsilibros en España, un héroe. Esta es su obra por su año 2013, el hombre tenía fuerza para publicar todavía una más. Muchas gracias a todos por haber venido. Sois otra vez como yo, ¿quién lo entiende? No estuviste aquí la semana pasada, no viste lo que pasó. Bueno, sí. Gracias a todos por venir a esta segunda jornada del ciclo de intelectuales borrachos de la Central de Callao, ciclo que se llama así en honor a aquella noche mítica en la que Arrabal, el dramaturgo, se subió a una mesa en un plato de televisión y gritó que el milenarismo iba a llegar. Y eso nos dio la idea de que un intelectual borracho es mucho mejor que un intelectual, siempre, en cualquier caso. Esta noche en concreto va a ser noche de intelectuales borrachos y enfermos, porque tenemos uno de los ponentes muchísimo más borracho que los demás, pero porque lo tranquilo, por lo que nos ha dicho. Mi nombre es Alberto Jalsaler, soy editor de la web librodenotas.com y editor de la colección de bolsilibros y de novelas cool, Memento Mori, que Cuña, puedes comprar aquí en la Central. Tenemos aquí en nuestra segunda jornada a los prohombres, a los miembros fundadores de la Bolsilibro Appreciation Society. Aquí tenéis la chapa, una sociedad milenaria que nació por los templarios hace ya mucho tiempo, pero que en realidad han encontrado su punto más álgido con estas dos grandes personas que la han portado aquí todos vosotros la conozcáis y por eso en la prensa, la radio y la televisión, anuncios del cine, por eso ya sé que no pensaba decir conocer nunca a los fundadores de la Association Bolsilibro Society, pero aquí está, aquí. Hoy van a hablar de bolsilibros, es decir, de esos libros de bolsillo que se editaron durante tanto tiempo en España, los años 20, 30, 40, 50, 60, 60, hablando de ciencia ficción, de terror, de sexo, de violencia, de todo aquello que nos mola, pero nunca lo decimos públicamente porque queda mucho mejor decir que leemos a Bauman. Aquí a mi izquierda tengo a Luis Fer, Cariguó para los puntos de internet, fancinero, experto en literatura popular, en bolsilibro, en literatura de la buena, como diría John Tony, está por ahí detrás. A mi derecha tengo a Óscar Bruno Gulax, la persona más importante de internet en España. Pues una persona que sabe absolutamente todo sobre casi todo, sobre los Simpsons, sobre digitalizar series ignotas, sobre la literatura más de derribo y más profunda y subterránea que podéis encontrar. Todo esto que veis aquí lo han traído ellos, han creado la mesa más maravillosa del mundo de bolsilibros, libros muy pequeñitos. Pues ahora luego dentro de un ratito pues pasarán un poco para que le echéis un vistazo y veáis con vuestros propios ojos de qué se habla cuando se habla de bolsilibros. También han creado aquí este folleto, porque son unos profesionales. Tenéis ahí un montoncito, no hay muchos, así que los que lo quieran de verdad, pues que los cojan y tal, y le echen un vistazo y lo guarden con amor. Sí, pasadlo por ahí, que se vayan repartiendo. Y pues hoy vamos a hablar de eso, de la literatura de bolsillo, de la literatura popular, que se editaba por 3 pesetas. Aquí tengo un libro abierto por aquí, este de aquí. Este, por ejemplo, Frente a la Tierra, 8 pesetas, gran precio, y que a día de hoy, aunque no lo creáis, se siguen editando, siguen sobreviviendo en editoriales pequeñas, en editoriales de guerrillas, en gente que se los autoedita, en gente que los publica y los vende por internet, o que va con una mochila a las tiendas, los venden para todo aquel que lo quiera comprar. Para amenizar un poco toda la charla, pues han traído una infinidad de portadas de estos bolsilibros, una infinidad, no sé cuántas son, muchísimas portadas han traído, que van a estar pues pasando por vuestros
Y una vez que ya conocéis a estas dos personas, que ya conocíais porque son mundialmente famosas, podemos empezar con la charla. La primera pregunta, clara, es ¿qué entendemos por literatura popular? Es decir, cuando la confrontamos con lo que se considera alta literatura, ¿por qué literatura popular? ¿Qué es la literatura popular? Definírmela. Hombre, por definición, la propia literatura popular estaba escrita para todas las clases sociales y para todos los bolsillos, y renunciando un poco, por la definición, renunciando un poco a las restricciones, incluso a las aspiraciones literarias. Justamente eso sería la literatura popular. Es un salón grande, puede entrar muchas cosas y puede haber muchas asociaciones. El literatura popular es eso, es una literatura que no pretende ganar premios, pero que se vea. Cuando hablamos de bolsilibro, ¿qué podría decir para caracterizar un bolsilibro? ¿Qué es un bolsilibro? Un bolsilibro se refiere concretamente al tamaño 10×15, que se inventó a finales de los 50, y eran unas colecciones que salían en los kioscos semanalmente. El propio autor tardaba, pues eso, 10 días, como mucho, en escribir la novelita, una novelita de 100, 130 páginas a lo sumo, en este formato, que cabía en el bolsillo, no como las novelas de bolsillo de hoy en día, que caben en el bolsillo. No tiene nada que ver con una novela de bolsillo. Cabe en el bolsillo de verdad. Entonces estabas leyendo cualquier tontería como con la muerte a bordo, te da vergüenza, llevar el autobús, lo podías esconder realmente en el bolsillo y nadie se iba a enterar. Cuando llegaras a casa, podías leer tranquilamente sin tener que molestar. ¿Esto cuando nace? ¿Esto cuando empieza? ¿De dónde sale? El formato este concreto, o sea, la literatura popular, pues, desde muchísimos años de historia, ya sobre todo en la final del 19, cuando empieza a existir realmente el folletín, un poco el antecedente del bolsilibro que hubo en España, pero no es más español, pero posteriormente estaba el folletín, que era la novela igualmente que se escribía semanalmente, y todos los grandes autores de aventuras que recordamos, todos se quedaban publicando así, novela popular, rápidamente para ganar ritmo rápido, y también está en Estados Unidos la novela de Light Novel, está en el mismo concepto, la novela de unificar, la novela de Felipe, de 10 centavos, luego cuando empezó a asistir los kioscos, que empezaron a proliferar los kioscos en las ciudades, se fue transformando, fue adquiriendo poco a poco este formato, un poco más pequeño, un poco más de bolsillo, que vaya, las oficinas de la literatura popular y de la publicación periódica, de historia que continuará, de España, que esto viene de finales del 19, ya los más conocidos, los y los Dumas, toda esa gente aquí, todo esto mismo, son extranjeros, que lo recuerdan, que lo hagan de bolso. Los españoles nadie les sabe indicar lo que No tenían nombres extranjeros. Claro, los autores españoles escribían sobre el oeste, que eran las novelas más populares posiblemente, y claro, para que un lector español se animara a comprar una novela del oeste con un nombre inglés, un señor de Soria no va a estar contando de para España. Entonces se ponían nombres fantásticos como la Curtis o el Femil, por ejemplo, era la ciudad hecha, para que la gente dijera, pues sí, pues es un yanqui, me va a hablar de local. Y el formato, cuando llega a España, ¿cuándo es? ¿Y cuándo empiezan en España a venderse? Porque ahora habéis hecho referencia al boletín del 19. Tenemos ahí unos ejemplares que todavía no llegan a ser bolsilibros de los años 40. Ediciones Betis. Aunque pierda. Aunque pierda. sí, decimos nosotros, esto de los años 10. Lo que pasa es que esto es una línea moderna, como es una manera estropeada, es unos boletines, y la línea moderna, esto de 1910. Que se envía al kiosco, igual para las personas que por ahora, que es un formato muy curioso, con varias cosas más dobles. Y un poco el usuario de lo que vamos a reducir en el formato, que es igual que si hubiera los kioscos cuidando, que son centros de librerías, y esto lo que miles de personas en su momento. El coronel Ignotus. El autor, no, ese es el autor, no el nombre de la novela. De los Andes al cielo se llamaba solo el folletín. Julio Verne. Sí, esto, por ejemplo, novelitas de los años 40 que eran bastante populares en la época, porque me dan el sol. Nadie sabe quién es, pero una señora que escribía novela romántica. O Pedro Mata, este era más famoso, también era novela romántica de niñas que descubrían el mundo y iban de viaje, que pasaban aventuras amorosas.
misterio del lago Ness, Luis Tomás Jordán. Sí, estoy igual que esta novela de este otro formato también se compaginaba con la publicación de editores de autores extranjeros. Estaban metiendo ahí también autores españoles con seudónimo, pero es un formato en el que publicaban autores extranjeros, incluso muchas veces eran editoriales extranjeras que traducían directamente o fueran los derechos de la novela americana y traducían al alemán, al francés, al español, y se distribuían en España por editoriales americanas, o sea, europeas o alemanas o holandesas. Y luego lo que ya fue característico a partir de los años 40 o así, es cuando, no sé si primero Portoral o Bruguera, Bruguera es una editorial que todos conocemos, que nace en 1910, con la que ya apostó más por el bolso libro, que la que se pone en el mercado prácticamente. Aunque hay otras editoriales, la Valenciana, la Toray o Troyan, un montón de editoriales, un montón de colecciones, una puta locura, pero cuando este formato, que es el bolso libro, el juego como bolso libro, es igual a finales de los 40, finales de los 90. ¿Quieres que pase un poco? Sí, si queréis tocarlos, pero no, una cosa es no sé qué pasa. Ir pasando por ahí para poder tocarlo un poco. Están contados y numerados. Pero cada un vistazo. Y los veis un poquito. Por ahí también. A veces, en vez de traducir obras el autor tenía un seudónimo con nombres extranjeros, ponía que había traducido la obra de una persona con el nombre español, que no es el propio autor, se firmaba dentro en los créditos como traductor y era el escritor. De los seudónimos en realidad hay un libro de los 70 que habla de... El corral, que se revoluciona. En los años 70 es un libro que habla del tema de los seudónimos y ellos hablan de hasta 28 motivos por los cuales los autores adquirían un seudónimo, ¿no? Ya era, pues, algunos de ellos eran perseguidos, directamente eran motivos políticos. Está el caso de Silver King, que sigue vivo, Francisco González Ledesma. Es un caso muy conocido, el premio Planeta, cuando ya falleció el chiquitín del terror y ella publicó con su nombre, ganó un premio Planeta en los 80. Y hasta entonces se publicó como Silver King mucho tiempo porque no se le estaba permitido publicar. No sé, por razones estéticas, otro porque querían ellos, por imposición editorial, simplemente por eso se vendía más. Con muchos motivos, porque publicaban novela romántica y querían que sufrieran los tíos, publicaban por nombre femenino. Luego le decís que se vendía mucho, ¿de qué cifras hablamos? Hablamos de millones. Cifras de miles, Corita y Ador, y el relevante vende cifras de cientos de miles. Se traducido a 36 idiomas. Aparte, esto es una cosa que es muy difícil de catalogar porque no solamente se novelas de su momento, claro, los datos reales de Volvera, por ejemplo, no se tenían, pero sí se calculan igual 700.000 novelas a la semana que salían de esa novela, que a día de hoy sigue rolando. Perdón, 700.000 ejemplares a la semana. A la semana. Toma Rifafón. Sí. Corita y Ador, a mediados de los 70, comenzó a publicar fotonovelas. Y el número uno en una semana de 1.750.000 ejemplares. Una fotonovela. Hoy es impensable que una fotonovela, no sé, una tirada de más de 100 ejemplares. Pero es un fenómeno que muchos de ellos siguen en circulación, ¿no? Se siguen la gente mayor, como nosotros, pues los siguen cambiando en las citas. Y, por ejemplo, de Corita y Ador tienen récord Guinness mundial, el autor más vendida en castellano. Sí, pero Corita y Ador era un poco como el abogado de la época, ¿no? Movía dinero pero a montones, ¿no? Cuando se cambió de editorial a mediados de los 60, entró en juicio con Bruguera, hubo un juicio por la exclusividad de la autora y perdió Corita y Ador y tuvo que pagar por ir a la editorial Bruguera 365 millones de pesetas en la lista de tres. En aquella época era bastante dinero. Y sigue siendo bien. Y siguió, bueno, el juicio, la sentencia fue que tenían que trabajar durante 20 años más en exclusividad para Bruguera. Habéis citado mucho a Corita y Ador, que la conocemos un poco todos. Pero yo querría saber un poco cuáles son los nombres fuertes de la época de Bruguera y de Toray. ¿Quién era la...? Sí, hay veces que ya verán todo el mundo con Marcial La Fuente Estefanía, que es un personaje que tiene explicación y escribe de novela, que está especializado en novela de oeste. Al principio hizo sus cosas, hizo guiones de cómics, hizo cosas que la gente quería del oeste, tuvo guiones de exclusividad, que era todo Bruguera, y también es un autor que tiene 4.000 novelas diferentes publicadas. Ya en la última época publicaba también, sus hijos la ayudaban a escribirla, pero siguió fijando como en el Estefanía, gente que está llamada María Luisa. Sí. Ese es su nombre hasta casi el año 70. Este hombre se sigue publicando algunos, yo he traído por aquí, no sé.
de los pocos que hablaba del oeste habiendo estado allí. Estuvo en la época de la depresión, ahí tenemos este reciente. Estuvo en la época de la depresión entre el 28 y el 31 más o menos, estuvo viajando por Estados Unidos y entonces ese sí que había estado allí. Y luego cuando volvió se trajo consigo un atlas antiguo de cómo eran los estados en la época de la Guerra del Oro, una guía telefónica donde se daban los nombres para los protagonistas y un libro de historia para documentarse bien que las cosas que contaba en sus libros fueran o parecieran verídicas. Pero ha dicho que escribió 4.000 novelas. Sí, entre él, sus dos hijos y uno de sus nietos superaron los 3.000 rápidamente. ¿Cuánto hacía al año? ¿Cuánto podía escribir más que las cosas que ponía en el año 71? Bueno, cuentan una anécdota que estaba él con sus hijos de vacaciones en las Islas Cíes y le llamó Bruguera que había impreso una portada con un título sin tripas. Entonces dijo Estefanía a sus hijos que si alguno lo escribía, que lo necesitaban para el día siguiente, y efectivamente uno de sus hijos se pasó la noche sin dormir y el día siguiente Bruguera tenía su novelita para rellenar esa tapa que habían hecho sin contenido. Pero ellos que cobraban, que no cobrarían royalties, cobrarían sueldo. Cobraban sueldo, sí. ¿Cobraban bien? ¿O estaba bien pagado o era un trabajo como otro? Creo que cobraban unas pesetas, ¿no? Por manuscrito, una cosa así, y otros lo cobraban bien. Claro, sí, bueno, depende mucho. Sí que ha habido algunos que dejaron su trabajo porque podían permitirse vivir holgadamente o que tienen alguna excedencia, pero que hay muchas quejas. Yo sí conozco de cabeza sobre cómo eran los datos de Bruguera, por ejemplo, ya por la película hasta de Vázquez, porque va un poco como la que estaba manejada un poco también como la vida El método del dibujante. con un buen encuentro sí que era un jefe que tampoco tenía mucho más de seguir escribiendo en Bruguera. Hay casos, pues, a veces no sé si en la película o algún autor que cuenta cómo tenía un percance familiar y no podía entregar a tiempo una de las 4 o 5 novelas que tenía que entregar ese mes. Tenía que cubrirle otro autor y firmar por él, o sea, no debería ser una cosa. Existía la picaresca de que como iban con seudónimo, el contrato en exclusiva era de ese seudónimo, no de la persona real. Entonces, publicaban en distintas editoriales con distintos seudónimos. Por ejemplo, este que hemos visto antes, el García Lecha, su nombre, su apodo más famoso es Clark Carrado. Sí, hay un montón, por ejemplo. Y entonces duplicaban o triplicaban sus apodos para poder publicar en varias editoriales para no saltarse el contrato en exclusiva que no había entrado en más de un sitio a ver. Dadme más nombres. Marcela Fuentesanía. José Mallorquí, también muy conocido, ese que también ha escrito una novela con un periodo que se suicidó al final de su carrera. Hubo una negra que se un tomatito. Y José Mallorquí igual está especializado en un montón de cosas. Y novelas de aventuras, como decía, no sé, en el oeste, sobre el personaje del pollo. Igualmente también sus hijos retomaron también un poco el tema. Luego, bueno, ya hemos visto el total de principio que es Crucial, es Juan Gallardo Muñoz, Barcelona murió el 5 o 9 de febrero, o sea, muy recientemente, y es otro que tiene, es no reforzado, claro, una vez con más habla que alguien coleccionado sus novelas que tenía 2000. Se habla de 2000. Y hombre, él escribió también, publicaron muy recientemente su autobiografía, que es maravillosa, que es una, y en cuenta con muchas anécdotas de esa época, él realmente no vivía muy de manera feliz en su matrimonio, en su vida, verdaderamente para él era un verdadero funcionario de la letra, de la máquina de escribir, ¿no? Además, que escribían durante muchos años escribiendo máquina de escribir, creando manuscritos en tiempo récord, y muchos amigos no podían dormir, no podían llevar una vida de corriente, muchos de ellos sí que se quejan un poco de las condiciones en las que trabajaban. Juan Gallardo Muñoz igual ha trabajado con un producto de bibliografía, al final él viene un poco lo que se ha dedicado a escribir, y aparte de las 200 novelas del oeste, 200 del terror, 200 del tal, él muy humildemente cuenta, escribí esta novela erótica, luego escribí Enciclopedia Salvat, del baloncesto. Alguien tiene que hacer esas cosas, no era el verdadero funcionario a sueldo de una empresa que tenía que vivían realizar por los precedentes. Pero ¿sabéis un poco cuál era el proceso que tenían ellos para trabajar? ¿Cómo se hace para producir tanto? Hace una vez, a ver, yo intento escribir un cuento y tardo unas 3 meses, más o menos. Microrelatos. Todas siguen el mismo esquema, más o menos, divididas en 10 capítulos. Entonces, en el momento que ya sabes el esquema de los 10 capítulos, que hacen cada uno, son más o menos muy parecidas, tú tienes que rellenar con cosas. El diálogo. Es que hay un. Estoy en enfermo. Sí.
Hay un autor, por ejemplo, que se llama Joseph Bernard, que es especialista en llenar páginas porque se llama esos diálogos cortos de sí. ¿Por qué? Porque sí. Pero venga, ya voy. Yo podía llenar páginas y páginas sin casi decir nada, ¿no? Pero vamos, es cogerle el truco al esquema de los 10 capítulos, 12 capítulos como mucho, y rellenar por el medio. Ahora, luego los protagonistas son intercambiables, porque tienes una novela del oeste, le cambias la ciudad del oeste por una ciudad del futuro y tienes la misma novela y la puedes escribir dos veces. Luego le cambias por el castillo de Drácula y escribes la misma novela otra vez. Son recursos que te permiten escribir la misma novela varias veces, cambiando muy poquitas cosas. En realidad son novelas que tienen unos ingredientes porque son sobre el amor, la intriga, ¿Metas? pocos elementos humanos, como suele cambiar. Y se nota también mucho, yo por lo menos nota mucho cuando una novela está escrita con muchas prisas o con mala hoja, cuando está con la pasión de solo identidad de rellenar unas 50 páginas del medio y de que pasa cosas maravillosas, no se guarda esta idea para hacer otra novela, porque era disfrutar lo que hacía. Pero es lo que valía, lo que recordaba. ¿Hay tips? Porque hay novelas de cada uno de los autores. Hay novelas que han resistido el tiempo. Por supuesto. O sea, por ejemplo, hay algunos incluso más editados, de Curtis Garland, dentro de las 2000 estas que tiene una novela que se publicó hace poco, de formato noble, digamos, que se llama La noche de la mente agonizante. Es una novela que escribió, no recuerdo la fecha, de los 80, y que el argumento este me hizo dos, prácticamente. Claro, estaba muy revelado, pero yo diría ya mía, porque me hizo dos, no sé la fecha, que es como la fecha, pero escribí bastante tiempo antes de Medito 2, y esa novela se ha vuelto a editar. Y luego también desde luego que la tiene alguna novela más que se ha editado, no recuerdo cuál era. Bueno, luego hay libros, cada uno a lo mejor tiene sus propios hitos, ¿no? Hay alguna novela del año 60 que de terror paranormal en el oeste, ¿no? Que es una cosa porque, bueno, a lo mejor ahora que es la época más en el que todo se ha hecho, todo se ha visto. Alguien escribió una novela de repente de las 80.000 que hizo del oeste, hizo una en la que con el Drácula parecía que incorporó dentro de una novela del oeste, no sé si son novelas más buscadas o algunas por todas, o novelas que se han escrito con seudónimo y no se sabe quién las hizo, por ejemplo, rumores sobre eso, ciertos líderes políticos que pudieran tener sus pinitos en esa literatura. ¿Pero por qué dicen ciertos líderes políticos en lugar de decir los líderes políticos en cuestión? Que nosotros nuestra asociación hacía las cosas que no podemos. No sé qué pasa. Luego también hay sagas famosas, como la saga de los Afinar, para que ver con gente con bigote, y que la escribía George White, era el nombre del apodo de Pascual en Líbano, que fue una saga que empezó en los años 50 con la editorial valenciana y que alcanzó los 32 publicaciones independientes, entre sí, pero que contaban una saga de el primer Aznar que viajaba al futuro y se encontraba Ha viajado al futuro, ojo con eso. Ojo. Viajaba al futuro y se encontraba con que allí estaba a punto de haber una guerra mundial y iban a hacer los extraterrestres y tenía que solucionarlo todo y lamentablemente al final no lo soluciona y los extraterrestres invaden la Tierra como una cosa fantástica, inédita, ¿no? Que los extraterrestres ganan. En los años 50 ya había ese tipo de distopías y luego en los años 70 continuó la saga escribiendo otras tantas novelas, dedicando la primera, escribiéndola, es una de las más conocidas en España. Sí, de hecho, una de las características que son todas las novelas autoconclusivas, todos con personajes distintos, ellos cuentan como, pues a lo mejor a mediados de los 50, 60, consiguió un autor español, que estaba en Valencia, inventándose lugares, y una vez recibió un amigo de Estados Unidos, que una guía telefónica de Chicago, claro, que cambió la vida, ellos tenían que inventarse nombres y cosas y todo, pegándole el mapa de pero sí que es verdad que son autoconclusivas si no cuentan historias que continúan en muy pocos casos, como la saga de los Almaria, pero el García Recha, este Dulce Mil, también solía meter un personaje que tenía un robotito y que tiene 5 o 6 novelas del siglo 50, pero en general no se continúan. Es maravilloso también. Joe Marciano. Joe Marciano, Curtis Garland, bueno, firmado por Johnny Garland, ¿no? Johnny Garland. Joe Marciano. Joe Marciano, ¿no? A la espera de robot, pues Curtis Garland escribía Joe Marciano, escribía Joe Lázaro también, y de hecho su autobiografía se llama Joe Garland. ¿Tuvieron algún tipo de problema político? Es decir, por lo que decía, las historias eran, no sé, si los extraterrestres invaden la Tierra, sería que España no gana. Y eso no puede ser.
Bueno, nunca estaban ambientadas en España, por favor. Estaban ambientadas en Estados Unidos, en idílico o en un lugar irreal que no existía. ¿Llegaron a chocar con censura o...? Sí, chocaban con censura, sobre todo en las novelas románticas había sexo explícito, cuando y no podía ser. No tenían burlos. Pero el tío tampoco se queja, o sea, sí que hay algún autor, ya digo, puede dejarlo, puede echarlo por alguna cosa así, golpeado, pero por alguna cosa así, porque decir una mujer que va a andar demasiado golpeado, pero que no se queja mucho, yo mismo no tenía tampoco que ser provocado, o poner una... Hay algún caso de que tampoco podemos hablar, pero en general las novelas son las horas que ponen una... porque ellos mismos son los que se van. ¿Cómo se puede tener una frase demasiado corta en una novela? Las descripciones que hacían eran... Son muy explícitas. Pretendían hacer una novela que tiene que ser muy solitaria. Alguna vez iba a ser... Contando un poquito sobre las temáticas, porque yo a priori hubiese dicho que los libros eran solo ciencia ficción, pero integrando la mitología. Lo más habitual era lo oeste, lo más vendido, había millones de colecciones y cualquier contraportada, pues hay un montón de publicidad de las colecciones que había del oeste, de si la colección Bisonte, la colección Pancho, la colección... Hay millones. Y eran devoradas. Había mucha gente que todas las semanas compraba. La forma de consumir este tipo de novelas era comprarlas y luego cambiarlas. Nadie las conservaba. Bueno, muy poca gente. ¿Cambiarlas dónde? En la tienda no la habías comprado, lo podías cambiar al vendedor o a vuestro lector y para ver las máximas posibles por el menor dinero posible. ¿Qué más temas? ¿El oeste? Claro, si nada más, igual lo que más se veía era del oeste, románticas, eso, de espionaje, un poco menos de... Y luego, claro, el terror es algo que surge en los 60, la función igual un poco antes, en los 50, y luego según avanzando los tiempos empezaron a hacer novelas más acercadas más al público, luego encuentran novelas de los 70, 90, 80, la temática de la colección es los deportes. Una novela que alguna sobre fútbol, otra sobre béisbol, un poco para intentarlo llegar a un público más cercano. Luego hay novelas de karate, bueno, este libro se llama un poco de todo lo que... ¿Novelas de karate? Sí, las que hay. ¿Dónde? La colección ¿qué hay? ¿Qué hay? Sí, como ¿qué hay? Esa ya está arriba, ¿no? Pero sí hay géneros un poco de todo. Básicamente, además, como decíamos, la estructura es un poco intercambiable también. Y... Estas son las que también, claro. Ahí Lorena. Lorena era un personaje serializado. Lorena está por ahí. Era un personaje serializado por todo el periodo. Tenía a la vez radionovela y en las novelitas pues, se daban las historias de la radionovela y además incluían unas fotografías como una fotonovela para que vieras cómo eran los personajes en el momento en el que se besan, en el momento en el que se pegan. Entonces para que cuando estuvieras escuchando la radio pues te imaginaras perfectamente que lo estaba pasando por ahí. Uno de mis libros favoritos también se llama Vanguardia, no recuerdo la fecha, pero en la serie de los 80, intentando eso, que llegara a otro público. Hay novelitas de estas de aventuras que directamente hicieron totalmente... Perdón, es maravilloso, lo siento. Cocodrilo Dandy. Dandy como los dandy. Y la novela se llama Las Flores del Mar. Sí, no, verdad. Indiana James. Es una novela que se titula Judy con esquís en los diamantes. Marcaje al hombre. Y sale Ruth Gullit de la portada, jugador del Milan de los 80. Aquí podéis ver a John Ranco. Nada que ver. Este es anterior. Ranco y por detrás Indiana James. Que me falta de vergüenza. Son anteriores. Brigada Antivicio. Qué maravilla. ¿Hubo un cambio real con la muerte de Franco? ¿Ocurrió algo en las novelas? De repente se volvieron mucho más bestias. ¿Se ha pasado el porno? Bueno, las de terror sobre todo son mucho más explícitas. Hay mucho magreo, hay mucha piambola. Portadas, por supuesto, y por supuesto esta sublimía de literatura erótica también, surgió de la pornografía directamente. Hay muchas, se vendían en kiosco muchos libros, curiosos, la portada se vende como si fuese un estudio sobre la mujer de otros países, no sé qué, pero Como Gran Hermano, fenómenos sociológicos. cada 10 páginas una fotografía de por literatura muy curiosa, sujetado, En algún momento se separa. Es decir, yo tengo la sensación como que hay una especie de
paréntesis del bolsilibro y que ahora, pues, bien sea por un punto de vista postmoderno e irónico que se está tan de moda, o bien porque a la gente le ha vuelto a apetecer hacerla, han vuelto a aparecer. Pero yo tengo la sensación de que tengo toda una infancia donde esto no existía. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Qué le ocurre? Todo viene más o menos resumiendo mucho por la crisis del petróleo de los años 70, que encareció mucho la producción y la distribución del material impreso, que a la larga acabó con la quiebra de Bruguera en el año 80, principio de los 86, por ahí también más o menos sobre la misma época, que eran las editoriales que más publicaban. Pues con esas editoriales fuera del mercado, la producción cayó, y claro, pues siguieron algunas ediciones como el relevo de Bruguera, pero ya a un nivel mucho más pequeño. Y se pasó de vender 700.000 ejemplares a vender cuánto. Poquísimo. Tiradas, hoy en día las tiradas pueden ser de 10.000 ejemplares. De tomarte la fuente Estefanía que se en hace un momento, son tiradas reducidísimas. ¡Wow! Además, yo supongo que también tendrá que ver con la producción en masa de este tipo de papel, este papel malo, por decirlo así, ¿no? Que se llama literatura pulp, porque era pulpa de papel, era un papel de trillados, otro tipo de producción de papel, y eran novelas muy baratas. Eso supongo que a día de hoy no se puede producir un libro, voy a hacer una tirada de 200.000 porque lo voy a vender, no se sabe que lo vas a vender ni un puro proceso. Y lo de José Bono, por lo visto, montañas de igual es lo que la mayor tirada que se ha hecho este año y no la he comprado. El libro de José Bono. En un positivo. Los autores estos en cuestión que trabajaban a destajo durante los años 70, cuando llega esta crisis, siguen trabajando, hacen una pausa, ¿qué pasa con ellos? De los que sobreviven, pues hay alguno que tiene su blog y que sigue publicando. Bueno, algunos tienen algo dedicado en Sudamérica, parece que se vende algo más. Y esto se exportaba también, se traducían estas cosas. Sí. La de Estefanía y las de diseñador se exportaban muchísimo. De hecho, las de Estefanía están también documentadas, se llegaron a grabar en audio para que los inmigrantes de Hispanoamérica escucharan relatos sobre la historia de Estados Unidos cuando llegaran en su propio idioma y aprendieran cosas de la nueva tierra en la que estaban. Maravilloso. Bueno, producida que los sellos sí que se publicaban en castellano en toda América, ¿no? Estados Unidos se vendía bastante y de hecho el fenómeno duró un poco más, porque no sé si tanto como producirla, comprarse. Pero vaya, lo que preguntaba si sé que hay algún autor que sigue intentando vivir en esto y autoedica sus cosas y las vende por internet como nosotros y otros fallecieron y otros claro, sería otra cosa, ¿no? Que sigan publicando así activamente, pues algo se está reeditando, poco a poco tiene ya que se va reeditando alguna cosa más y supongo, espero que los autores o los herederos sigan haciendo las sagas de Tolkien, un poco. Los de Star Trek, y bueno, hablamos de las árboles yo pensaba de Tolkien, que es uno de los grandes autores españoles, todo el mundo conoce a Asimov, todo el mundo conoce a Ray Bradbury. Nosotros pues tenemos ahí otro su equivalente en España que jamás se ha publicado, ¿no? Gente que tiene grandísimas sagas de ciencia ficción, pero no hay películas, no hay cosas, que es un poco lo que sucede. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para que os pongáis bien. Y cuando volvamos, tenemos aquí a nuestro vaquero del rastro que ha venido a saludarnos, la persona más importante que existe ahora mismo en la central. Y que por lo visto va a hablar solo él durante la próxima media hora. Y también quiero preguntarles a nuestros autores por sus favoritos, sobre todo por en qué punto estamos hoy en el bolsilibro y en la literatura pulp, sobre todo porque yo les he dicho que... Prometo no insultar a ningún político. Yo espero que insultes a políticos todo lo que puedas. Volvemos en 10 minutos, ahí está la barra y esta cerveza está buenísima. Ámbar. Volvemos enseguida. Al presidente de honor, la Bolsilibro Appreciation Society. Supongo que muchos lo conoceréis ya. Tiene muchos nombres, me ha dicho antes. Muchos nombres. Pero bueno, aquí ha venido en calidad de el superhéroe conocido como el vaquero del rastro, que es una persona que lleva... En el 75 pasaron dos cosas muy importantes.
Exacto, murió Franco y este hombre empezó a vender, repartir, intercambiar bolsillos libros. Entonces, bueno, aquí Óscar y Luis me lo han traído. Contanos un poco por qué. A ver. Bueno, yo le llevo comprando, primero le compraba, me llevaban mis padres a comprar libros infantiles, esto de Si fuera hablando de B o de Rubén o de superhéroes, o por la feria, que nada voy a comprar. Voy a comprarle ustedes, el otro día nos encontramos casualmente aquí y digo, oye, vamos a hacer esta tarde, que tú no me conoces, pero yo sigo viendo 30 años casi. No sé que tiene la moto llena de muñequitos, por eso se vuelve, no le conocéis por Es nada. una persona. También tiene que ganar por el caso de Eso ya habla mucho. Como decía yo también que diera la parte real, nosotros hemos contado supongo más aficionadillos así al tema y él sí que lleva realmente a pie del cañón, ha habido cientos y cientos de novelas que te llevas a bolsillo. La gente me sabe más, joder, siempre está viendo, coño, incluso que está fumando. Pues atrás no se oye, no se oye micrófonos. Bueno, señores, yo soy el vaquero del rostro y casi todo el mundo me conoce. Porque han dicho en el dato que no conoce al vaquero no conoce a su padre. Yo, por ejemplo, os voy a contar mi vida, que es muy aburrida. Esto te vamos a hablar de lo que estamos tratando. Entonces, os voy a contar una pequeña anécdota de cuando yo era pequeño. Si me dejes hablar. Yo cuando era pequeñito era pobre y no podía comprar los ceros que me ven una receta. Pero yo me buscaba la vida. Cuando mi padre me dio una vuelta, yo me robaba un melón y iba al parque. Y decían los chavales, ¿quieres una raja melón? Como que queda un melón más picado. Me daban un termoquino que daba una raja finita. Es que es muy finita, porque damos un cuartito que para gordo. Ese me buscaba yo la vida. Bueno, eso es un... Entonces, otra cosa. Entonces, cuando he estado viendo una novela que hay aquí, y la mayoría de los lo veis, las he leído yo. Entonces, la gente suele decir, ¡guau! Esto tengo yo para aburrir. Yo tengo para no aburrir. Entonces, por ejemplo, yo a mí leo mucho, los mejores escritores para mí son Luz Cárdenas y José Mallorquín, que es el que escribió El Coyote y Los Hombres Buenos, Jíbaro y muchos, ¿no? Entonces, una que me voy a contar una anécdota de los escritores. Por ejemplo, en Los Dos Hombres Buenos, una serie que se llama Tierra Violenta, una señora que se hizo millonaria en San Francisco, quería pelar en casa, de cosas alquiladas y tal. Entonces, el escritor cuenta una anécdota de uno que era muy borracho, que había bebido de todo. Y un día le comentaron, dice, escuche, ¿no has probado la senta? Coño, pues no, una bebida nueva. La bebida que yo la probé, que era sin raro. Y dice, coño, pues la había probado. Entonces el hombre se la compra por la tarde una botella entera de la senta y vivía en un sótano. Y se mete en el sótano. Justo esa noche el terremoto de San Francisco. Y yo, claro, se le dio una botella entera de palapero. Y sale por la mañana, hostia, había dicho que era por esta bebida, pero no tanto. Y luego, una anécdota que me ha pasado a mí, yo no hablo con doble intención, digo la verdad. Estoy orgulloso porque hace muchos años vino la familia del Coyote, que si no lo sabéis, se produjo y se suicidó. Yo también estuve a punto de suicidarme, pero yo voy a hacer la moda un rato que se suicide mi mujer, no te jodes. Y entonces me vine a ver a mí, al vaquero, cuando yo vendía la vela, pues se parecía. Luego pasamos de Luz Cárdenas, Luz Cárdenas es un escritor, un mejor para mí, además, pues si no lo sabéis, es el único escritor que tiene todo hecho, todo lo que ha escrito lo tiene. Y entonces, siempre el nombre cuenta chistes y tal. Y cuenta una anécdota de un país pequeñito, como San Marino, el Vaticano, Andorra, y era un país que estaba hecho por mierda, estaba España como ahora, ¿no? Y dice, oye, ¿qué hacemos? Y dije, en una reunión de ministros y tal, y dice, no, se me ocurre una cosa. ¿Qué? Hacemos hacer una cosa. Dice, vamos y declaramos la guerra a Estados Unidos. Pero estás loco. Sí, hombre, porque como vamos a perder la guerra, luego el Canadá pues nos ayuda. Tiene razón y tal. Y después te salta uno, oye, ¿y si ganamos? Y entonces, pues eso, esto, la pena que me da, por ejemplo, pena y pena, me da pena gente que no sabe leer. Pero me da más pena la que sabe leer y no lee. Entonces, aparte, aquí yo lo puedo hacer en público. Entonces, si me gusta leer como a mí, pues digo, yo hago lo que hace mucha gente en el rato. Cambio de novela, por todo tipo, porque novela es bien la verdad, no tengo más de marcha de vender, tener, tengo
Entonces estoy todo los domingos desde las 5 de la mañana a las 3 de la tarde. Y yo voy a dar la casualidad que un coleguilla, que sabe que me gusta y tal, y hay un mercadillo ahí en la plaza de San Ildefonso, la calle Colón, y ahí estamos todos los días. Para que lo sepáis. Entonces, Siempre se van encima, si te encontráis conmigo desde contar algo. Por seguir con el tema, una cosa que nosotros estamos discutiendo, que por qué, cuál es el motivo principal por el cual se pone este hace 20 años, todas las redes por eso, no sé si se lo han dicho, en mi pueblo me llaman tonto los cuentos. Porque siempre me acuerdo, yo vine hablando de punta a punta del pueblo y tal. Ahora, si me vienen hablando del pueblo, me llamarían tonto los cuentos. Entonces, si me tienen que hacer alguna pregunta, que no sea cómo se hace. Yo te preguntaba eso, ¿cuál es el motivo? Si es el que no había televisión en la casa, sobre el papel más caro, que ahora se venden novelas más Cuando éramos pequeños, pues no había ordenador, ni PlayStation, ni nada. Entonces, nosotros era mejor disfrutar porque los juguetes nos los inventábamos nosotros. Entonces sí que hay novelas que se siguen vendiendo a día de hoy, supuestamente venden millones, ¿no? Las tiendas de cambio se han acabado porque hoy día eso no me importa. Entonces las personas que se dedicaban a eso se jubilan o se mueren y nadie lo coge. Y eso es un negocio. Yo por ejemplo solo lo conozco en Pastejo. Pero vamos, me vienen a Torrenta, a Móstoles, a San Nicolero, me vienen. Siendo consciente de Tú miras más de lo que hace cambio que de lo que compra. aunque vende no vende para 70 centímetros y ya tienes una semana y No te miras muchas más con comprar una colección entera o por internet. antes sí, pero ahora claro, no las tengo que vender hasta ahora, la venta sí, me van pagando y cuando me la pagan, entonces se la doy. Porque hago los cachos de la colección de sábado, que llevo los 50, luego hizo no, cuando me paguen todas, me llevas todas. ¿Dónde sacas tú de 40 años de una colección entera? No, lo que pasa es que antes había ahora no más. Luego tantos años que no me hace falta ni hacer comida. Como entre comillas, los que culpa de la televisión. ¿Tú te crees que los famosos que yo soy, antes estos maricones de salsa rosa y tal, me pagan los millones y yo calero Madrid con mi muñeco y mi música, quieren hacer programas conmigo y me invitan a los live? ¿Qué pasa? ¿Estos maricones? Me invitan a los por lo menos. Eso me pagan un duro encima, pero la mierda. Dicen, oiga, que hablamos con educación. Digo, pues yo no. O sea, estoy del paro, no tengo un duro y encima te quieres reír de mí. Toma, fíjate que te lo diga. Y las novelas que se hacen hoy, si te Yo las más has leído, diplomático no valía, las novelas que se hacen hoy, si te las has leído, las novelas que salen hoy de los libros, Solo eso. solo lee las antiguas. Porque te diría de verdad, pero sé porque lo vivo. Lo que hay ahora son todo, Estefanía, Oeste, todo. Luego lo único que hacen novelas originales son los que están vivos. La escriben los negros, luego encima familiar y demás. Como por ejemplo, el otro día me dice uno, mira, hablando de una cosa, una que me meta, una cosa muy importante. Me dice, mira, ¿qué tú digas si con la moto lo dejan policías? Digo, sí, a mí sí, a ti no. ¿Por qué? Porque soy único. ¿Y vosotros habéis visto tanto como yo? No. A esos no los dejan, porque no se ve ninguno, solo a mí. De manera que se repite. Hombre, hay muchos sitios, pero no sé. Bueno, pues yo quería hacer muchas gracias, muchísimas gracias por... ¿Me puedo ir ya? Te puedes terminar la cerveza incluso. Yo quería hacer una... No, lo digo por no molestar. No molesta en absoluto, eres una institución. Tenía una última pregunta, que efectivamente es la que le he hecho a él, pero que ahora se la hago a nuestros dos ponentes, ¿no? ¿Qué pasa con el bolsilibro hoy? Porque he visto que habéis traído un montón de cosas y ahora, no solo las magníficas y maravillosas novelas que edito yo y que podéis comprar aquí en la central, sino de un montoncito de novelas editadas pues, en los últimos 4 o 5 años, incluso menos. Y 60. Y 60. Aquí tenéis, bueno, la voy enseñando y quiero que me contéis un poco en qué punto está el bolsilibro hoy. Sí, bueno, de alguna manera, por algún motivo hay un boom, hay una novela escarosa, que es característica, porque si hay un montón de pequeños
cerró. Tiene un dispositivo en internet. Sí, cerró hace cosa de un año, ya no existe. Porque, claro, son empresas de una persona que decide editar por amor al contenido, no por hacerse rico ni nada de eso. Buenísima esta. Súper buena. La venden aquí en la centraleta. Es un caso en curioso, Romancia en el porque internado es femenino. una novela que esta sí que se vende en todas las grandes superficies, sale por todas partes, pero es una novela de José Ángel Mañas, ¿no? de la Centrones, que ha hecho películas de sus novelas y tal. Luego es un aficionado, se inventa un personaje que se llama 21 dedos, lo que tiene un dedo de más en el pie, es un detective y empieza a inventar una cosa muy kids. Y en lugar de sacar una novela, pues está tratando de recuperar este rollo. El logotipo es del lugar de la huella, que es una de las colecciones de detective más conocida, porque es la huella del pie, y está intentando exactamente lo mismo en modular donde se hacía en los 70, a ver si desde su, que claro, no vale un duro, vale 4,95 euros la novela, y claro, es una tirada enorme. O sea, que quien intenta hacer una novela y dice, voy a sacar novela lo más barato posible, lo más barato posible es un dineral, si no quieres perder dinero. ¿Tiene futuro? Es difícil, yo creo que es difícil, porque mantener esos precios competitivos con material vamos a llamarlo de usar y tirar, es muy difícil hoy en día. Necesitas tener el apoyo de Pablo Botos o algo así, ¿no? Que ahora mismo saca el libro de las frases del hombre de negro y vende millones, y nadie sabe quién es el hombre de negro, ni por qué, ni qué escribe, ni qué dice. Pero ahí está, ¿no? El número uno en ventas en todas las mesas de las librerías, mientras que estas cosas que están hechas de verdad, con contenido, con un cariño, pero no alcanzan el gran público, y entonces son insostenibles totalmente. De todas maneras, tampoco nunca se sabe. O sea, la misma escala que antes se leía, pues eso lo decíamos ahora de la gente. ¿No será del tamaño? ¿Será más lógico hacerla como antiguamente? Porque eso no me llama menos la atención. Lo digo por el tamaño. Por experiencia. Ahí, ¿cuántos cojones? Claro, sí, de acuerdo, hombre, de cuenta. Aquí en este bolsillo me cogen un montón. Esa no me coge. Son bolsillos. En la moto, claro. Ven acá, sí. Pero eso pone a ir a la caja, sacar la novela para leerla. Sí que hay gente que está perpetuando el Es una observación mía. de 10 por 15, ¿no? Esto, por ejemplo, es una colección autorizada por un chico que vive en Málaga, y cada librito contiene 2 historias, y se propone desde un principio sacar uno al mes, y ahora sacar hasta 5. Entonces, bueno, son siempre, casi siempre, iniciativas propias, autoeditarse. Poco suena, ¿no? Bueno, la cosa también es que la vuelta del bolsillo no sería solamente el tamaño. O sea, aquí en la central tiene libros de este tamaño, de 10 por 15. Hay una colección de libros de fútbol, ¿no? Que ha sacado libros de Estado que van de este tamaño 10 por 15. A lo mejor, claro, el espíritu del bolsillo es lo que hablábamos. Era un tipo de literatura, o literatura a más a vacío, ¿no? Gente que escribía con unas condiciones, y que la idea era ser un poco funcional y mezclar casi de la literatura. Y eso es lo que hay gente que pretende hacer eso, dice, porque hay una cita de Pautetos, tiene un pasado y una cita de Stephen King, lo que dice, mira, la gente está que publica una novela cada 8 años, se está tocando la polla, pero esta gente escribía 7 novelas al mes, es demasiado a lo mejor, porque tampoco no se entiende por qué la literatura en qué se ha convertido, ¿no? Yo creo que es un poco, no tanto si se siguen publicando libros de este tamaño o no, sino el espíritu de gente que intenta hacer literatura de consumo rápido, literatura de entretenimiento, sin más. Y eso es lo que, pues, parece ser que se ha transformado en una cosa, en sacar los pilares de la tierra cada 15 años y se tumbarse a que hagan películas y que hagan, no sé, flotadores para niños de su novela, ¿no? Eso, y antes había gente que sacaba una novela de 100 páginas y que a muchos les parece suficiente, ¿no? Para que vas a leer 800 millones de páginas de una novela río que saca un apéndice y luego lo mismo. Eso es lo que parece ser que se ha convertido ahora en la literatura popular de kioscos un poco, es sacar un ladrillo gigantesco, se lo lean toda esta para señores, esta para niños, esta para ancianos, y el resto de gente que se burla, que se busca la vida, porque eso lo vamos a vender esto. Mira, yo te voy a decir un ejemplo. Esto yo me guío por los refranes. Entonces, esto es un refrán. Más vale los muchos pocos que los pocos muchos. Entonces, lo que influye en la novela es el tamaño, el escritor y el palmero. Esas son las 3 cosas principales. Si tienes un escritor, la novela va a recordar, si tienes un escritor que no vale para nada, pues no lo vas a vender. Si tienes un escritor bueno y encima lo pones barato, aunque vendas
Pues os voy a poner un ejemplo de lo tonto que yo soy y no tengo estudio. Os voy a poner un ejemplo de lo que me pasa aquí en el rato con ciertas novelas. Hay una novela de rodeo del año 40. Un colega la compra 25 y la vende a 5 euros. No compra porque compra muy barato. No la vende porque vende muy caro. Y yo no hago al revés. Yo las pago a 2 euros y las vendo a 4. ¿Qué quiere decir? Que yo compro más que él y vendo más que él. Porque pago más que él y vendo más que él. ¿A qué se parece contraproducente? Pues no, esa es marketing. Que dice, pues no, y me dice que yo soy químico. Os voy a contar una anécdota. Estábamos recogiendo en el rato las 3 de la tarde. Y me habían regalado una gafa de sol. Yo tengo 5 pares de gafas, tengo 14 relojes, mira las joyas que llevo. Y bueno, no pasa después. La única joya que tengo es esta. Pero bueno, a lo que voy. Y pasaban 6 o 7 militrochos, haciendo. Un momento, estaban 2 guardias ahí mirando. Digo, ¿dónde me estás poniendo, coño? Dice, oye, digo, mira, ¿te gusta esta gafa del sol? Tómate la regalo. Y se pararon los sitios. Coño, ¿qué vende? Mira, sin mortadelo, con esto. Ahí va. Y a los dos me dejaron 4.000. Y los guardias alucinados. Pero si les echaba un imán de paso, tú tenías que estar encargado de venta en el corte y después aquí que estoy el rato. Son anécdotas, hay muchas. Si cuento todas, estamos que estamos. Hay una cláusula en los estatutos de la de Bolsilibro Appreciation Society que dice que sus 2 fundadores no pueden viajar en el mismo avión y no pueden permanecer más de 1 hora y media bajo el mismo techo por miedo a los atentados. Así que, como no va a pasar esto muchas más veces, es vuestra última oportunidad de hacer una pregunta o 2, o las que queráis, a estas 3 prompts por aquí. Si tenéis cualquier cosa que preguntar, por favor, este es el momento. Sé que hay gente de aquí, están grabándonos, hola. Pero nada sexual, que sea como de un foro de Bolsilibro, las preguntas sexuales a él. Si alguien tiene cualquier cosa que preguntar sobre Bolsilibros, este es el momento. O que sí, porque el otro día vinieron 2 señoras de 70 años cada una que hicieron una pregunta sobre la guerra de las galaxias que nos dejaron pulitos. Es decir, las señoras de 70 años sí y vosotros no. Cualquier cosa que queráis preguntar o comentar o aportar, si tenéis bolsilibros, si sois lectores de bolsilibros, si os molan. El chico de la barba de la camisa blanca. Yo quise preguntar dónde viene el término bolsilibro, porque yo nunca lo había oído. Yo soy de las Islas Canarias, y allí mi tía y mi abuela pues compraban las novelas que llamábamos de intercambio, y bueno, eran de proletariado mayormente, más al fondo de Estefanía. Y entonces exactamente lo que era el estudiante turno, que era que pues tú ibas al kiosco, comprabas una y se la cambiabas y ahí tenías varias por un precio pequeño. Pero el término bolsilibro, que fue el que mandé el mensaje, nunca lo había oído y quisiera saber de dónde viene. Y una segunda pregunta también para los dos, que si no os animáis, que si no os animan ustedes a escribir un bolsilibro. Gracias. El término bolsilibro empieza casi a la vez que el formato. Se utilizaba al principio para documentos internos, para dar de alta en el registro, y ya poco a poco empezó a aparecer en la portada como una palabra construida para definir que realmente cabe en el bolsillo, ¿sabes? En el bolso. O en el bolso. En el bolso. Yo en el bolso o en el bolsillo. Ahora, las novelitas de voluntariado no podían ver con ellas. Una chica decente no podía estar leyendo novelitas románticas y las ponía en el bolso o en el bolsillo. Sobre la segunda pregunta. De pequeña novela Fruno hace ahora 1 año. Wow. Os voy a decir una cosa, tonto es el que deja un libro, más tonto que lo devuelve. No os habéis animado nunca a escribir, nunca os apetecido escribir. Sí, bueno, nosotros somos escritores amateurs, no 100 páginas seguidas de lo mismo, pero sí que escribimos. Tenemos fanzines, tenemos ahora uno que llevamos, estamos los 2 en él, que se llama Dramáticas Aventuras, incluye fotonovelas, incluye relatos, incluye novelos. Qué cojonudo, buenísimo. Son buenísimos. Y bueno, también Oscar publica sus propios fanzines sobre música, sobre hipnotismo y temas bastante curiosos. Sí, yo no tengo mucha disciplina en el poco de todo. Y de eso me da mucha envidia, que me gustaría hacer eso. 50 novelas a la semana. Yo intentaba haberme puesto en otro lado. Media hora, pues, esta gente hacía otras marcas. Pobre disciplina esta, yo pensé que tenía la cosa más clara. ¿No? Para los tiempos como para coger un año sabático y escribir novelitas de zombies. Ahí podéis ver. Pásalo por ahí para que vean un poco.
Bueno, yo desde el bolsillo que decía también, yo creo el término, o sea, sí que hay una primera novela en la que pone bolsillo de vulgar, bolsillo vulgar. Yo creo que es un término que acuñaron ellos, pero que el término yo creo que ya estaba por las calles. Yo creo que la gente lo conocía así, y lo de bolsillo, como se conocía, pues, como pasa exactamente igual ahora, fenómenos de esos que se llaman memes, o algo así, fenómenos que la gente empieza a utilizar una cosa y de repente lo apropian. Ahora mismo bestseller ya no significa superventa, ¿no? Ahora mismo bestseller es una marca, como por bestseller. Se va a vender esto. Sí, sí, página por tapadura. Yo entiendo a estos chavales, porque se ve una cosa, en la literatura también es cuestión de suerte. Porque, por ejemplo, Cervantes, que escribió, tuvo la suerte de escribir el Quijote. Y tanto el Quijote, ¿qué coño ha escrito? La novela ejemplar y qué más. Entonces es cuestión de suerte también. Y de ser más. Ya escribí de mi vida, pero está a 18 años. Más cosas, público. Más. Yo quiero saber, El chico de rojo de la barba. de tantas y tantos ejemplares que se hacían de estas novelas, ¿han desaparecido ya casi todos? ¿Dónde están esos ejemplares? La tengo yo, que la pena. ¿Las demás? Sí, pues hombre, a mí me fascina, ya llevo unos cuantos años buscando novelas y sí que es verdad que a lo mejor vas, pues mira, pues yo me puedo contar una anécdota y una novela que se llama, igual yo tenía un mito con esta novela, que se llama Rancho Drácula, ¿no? Que es una novela del año 60, de una colección del oeste, Kansas, que de repente, pues el Silver King, Encima, ¿no? esto es una colección, la colección de la gente. Me compra una novela, agarra la portada y me la vuelve a regalar. De estas, actores famosos. Fíjate, este es el número. No es 1055. O sea, no me las fotos que tiene. ¿Qué tal eso? Y a mí, dentro de las miles y miles que hay, a mí me hace gracia la que es un juego de terror paranormal mezclado con oeste, con tal, más grises, que vamos en esta novela. Tengo un montón de decir. Pero de las regalas o ¡Qué polla! ¡Que la vida me da precio! Esta sí que es una novela, eso, publicada en el año 60, sí que se buscaba mucho, había mucha gente que la buscaba, estaba así desaparecida. Sí que es verdad que de repente vuelven a aparecer estas novelas, la gente las busca, de hecho el propio autor, Mira, hace el número poco, uno, pero de dibujo. Pero deja hablar a Óscar. Es que me Poco, pica, ¿no? es que me pica. Óscar, habla. yo todo el Ya me tiempo, callo. todos los días. Hasta que no me vaya, me callo. Y bueno, pues eso, es lo que lo me parece curioso que de repente aparecen, yo no sé, y por eso me preguntaba, que yo no sé solamente, o sea, yo esta novela, después de buscarla años y años en todas las tiendas de segunda mano, de todos los sitios a donde voy, buscaba en el oeste, que no me interesa nada, pero buscaba este número de esta colección, no aparecía, yo el otro día iba por Viena, además, por la Costa Moyano, y tiradas ahí, había 3 o 4 novelas de otra cosa, y de repente esta, y te parece que sí, pues, te parece que te buscan aquí, ¿no? Los libros te buscan. ¿De dónde apareció esto? Yo no tengo ni idea. Yo creo que un poco lo que pasa cuando se aparece de repente un montón es que el dueño muerto, pues sus hijos las venden a librerías de segunda manera. Entonces, de repente aparecen novelas nuevas. Pero las miraban muy bien. Supongo que aparecen en almacenes. Nosotros tenemos ahí la idea de nuestra asociación, pensamos que por ahí hay algún almacén, donde que sea una especie de bucle de espacio Es el temporal. grial de la asociación es el almacén secreto donde están todos. Que debería aparecer eso, porque aparece la novela nueva, tal cual, del año 56, 14 ejemplares que aparecen en una tienda. No sé, la vida que tienen las estaciones de la noche. Hay una cueva Si hablaran, oculta, una cueva oculta abajo del metro de Lavapiés. que la que contiene todos los tesoros de la literatura española. Los apéndices. Sí, pero sí que es verdad que en foros de internet y tal, la gente que habla, que hay varias personas que buscan una misma novela, el propio autor dice, mira, no la tengo, si alguien la tiene, doy mi permiso para que se escanee, es decir, que se digitaliza también los capitulados y tuve autor dice, doy mi permiso porque no la tengo, si me la imprimo y la conservo y la gente no la tiene, hasta que de repente años después aparece un tío en Murcia y dice, mira, la he encontrado en una tienda que vendían 4 tuercas, nada menos, y esta novela. Entonces a veces parece que tiene su propia historia y que la gente la pelea después de siglos. Más cositas. El chico de la barba del fondo, ¿todo el mundo tiene barba? No, pero eso no puede Yo quería preguntar saber porque quién tienen barba. diseñaba las portadas o quién las ilustraba, que eran Los ilustradores eran, sobre todo hasta mediados de los 70, eran ilustradores de la propia editorial, que trabajaban igual de contrarreloj que los propios escritores, de modo que el escritor cuando tenía una idea, Almazán. está ahí en el público. Había muchos ilustradores que eran famosos dentro del círculo de este tipo de publicaciones, como José Luis, como
como el Campo Polar, como Bernal. De todas maneras, de este tipo de cosas... entonces, decidía, cuando el escritor tenía la idea, le enviaba una síntesis muy breve o el título únicamente al ilustrador. Decía, pues, voy a escribir Yo Marciano. Y no sabía de qué iba Yo Marciano, pero tenía que hacer una ilustración para la portada de Yo Marciano y normalmente pues tendría una sinopsis, pero nunca leía la novela entera antes de hacer el dibujo. Se hacía todo el proceso igual. Que son directamente intercambiables, no tienen nada que ver Sí, con sí, pero muchas me parecen de dos cabezas y luego mola, pero no tiene nada que ver con hay otras que de hecho se han utilizado varias veces. Así lo que esto realmente sí que está muy documentado, por suerte, en los últimos 15 años, no sé si hay una serie de estudiosos de esta literatura que está muy documentada. Que los dibujantes es otro tema. Sí, hay ciertas enciclopedias de este rollo que hablan de los dibujantes, ¿no? Se conoce quiénes eran, ¿no? Y luego, eso, a partir de cuando se podía bajo la media de los 70 ya no eran ilustraciones físicamente hechas, sino que las compraban en agencias, ilustraciones ya hechas, que luego se podían repetir en el nuevo en el 74 y eran muy dibujos de De hecho, yo no sé si alguno habéis jugado videojuegos de los 80, habéis visto portadas que se repiten luego el libro, portadas que no tienen absolutamente nada que ver con el juego. En un momento en que había bancos de imágenes y ya está. Eso es un mundo aparte, ¿no? El juego del Spectrum, ¿no? Creas un guerrero con una espada y luego era un puntito que se movía, puntito verde que tiene que aplastar un puntito, ¿no? Eso es más difícil. Más cosas. Quiero agradecer una vez más que hayáis venido, esto me parece increíble, cada vez llegamos más y cada vez estoy más guapo. Tenemos una cita el día 5 de abril, donde va a estar aquí dos eminencias, Santi Pajé, Doctor Cito, y Francisco Serrano, autor de otra de mis novelas, lo podéis comprar aquí en la central, alias Brun van Hauser, que van a hablar de la ciencia ficción hoy en España, que me parece un tema apasionante. 5 de abril, aquí en el Garito. Muchas gracias por venir. Gracias.